Buenas Hola, noches, buenas noches, ¿cómo vas? excelente profe, ¿y tú cómo estás? Pues muy bien, gracias a Dios, hermano. Bueno, me alegra, yo súper contento de que hayas aceptado esta invitación de poder compartir este espacio contigo. Voy a empezar porque nos presentemos, ¿listo? Vale, súper, genial, adelante. Bueno, mi nombre es Jonathan Preciado, yo soy un apasionado de los perros, hoy en representación de la Asociación Colombiana del Pastor Belga, y tenemos un súper invitado que es el profesor Álvaro Osorio, digo profesor porque ha sido profesor mío y profesor de muchos adiestradores acá en Colombia, director de Diestros en la ciudad de Cali, pero pues también Diestros está online, ¿no? Sí, sí, correcto, también. Tenemos presencia en línea ya hace un ratico. Qué rico, profe. Bueno, y competidor de IGP, que es parte de la charla que vamos a tener el día de hoy. Así que, profe, bienvenido. Gracias por aceptarnos este espacio. Qué rico que podamos compartir. Vale, no, a ustedes muchas gracias por la invitación. Bueno, profe, vamos a entrar en materia de una. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con perros? ¿Cómo llegaste al mundo del perro? A ver, como para no hacer muy larga la historia, con perros ya llevo más de 23, 24 años aproximadamente. ¿Cómo llegué al mundo del perro? Bueno, digamos que yo creo que la mayoría que estamos en este mundo tenemos pues una afinidad y un amor y un gusto por los perros. Y pues yo no soy la excepción. Desde muy niño me crié con perros en la casa. Mi mamá fue una mujer de tener perros siempre en la casa. Entonces pues de ahí nació digamos el gusto. A raíz de un perrito criollo que yo tuve, un cruce de Doberman, y que mi ilusión era hacerlo entrenar porque yo veía en ese entonces de pronto algunos perros en televisión y en algunas demostraciones por ahí que eran bastante escasas porque ya estamos hablando de historia patria. Pues la ilusión era tener un perro entrenado. Y contraté una persona, yo ya empezaba a trabajar, a generar ingresos y contraté una persona y le dije a esa persona que yo lo contrataba, pero que la condición era que me enseñara. Obviamente esta persona, pues estamos hablando de hace más de 20 años atrás, todavía existía mucho empirismo en el adiestramiento. Y empezó el proceso y yo empecé a ver cosas pues que como que no me sonaban mucho, como mucha presión en el perro, como mucho adiestramiento clásico, pero antiguo, de tal quizás 30 40 años atrás, en donde se taconeaba el perro, se le tiraba. Y bueno, un buen día yo no pude asistir a la clase, no fui inmediatamente en el mismo horario y le dije, yo le llego en 10 minutos. Y no pasaron esos 10 minutos y el perro regresó a la casa con la mandíbula fracturada. Tocaba en la puerta, raspaba en la reja del antejardín de la casa y pues yo salí a ver qué pasaba y estaba el perro botando sangre y al momento llegó el personaje en la moto. Me dijo, no, fue que se me zafó de la correa y lo atropelló un carro. Eh, la versión si era cierta o no, nunca me pude dar cuenta. Bueno, el perrito se llevó a una clínica de un veterinario muy conocido aquí en Cali. Perdió un colmillo, le colocó unos alambres, le hizo su cirugía y esa mandíbula pues volvió y soldó. El perro hizo su resto de vida normal, pero de ahí nació entonces como mejor dicho, la espinita ya había nacido, por así decirlo, y fue creciendo, y yo, bueno, ¿cómo es el tema del adiestramiento? Esto no puede ser así. Y empecé de manera muy empírica también, con revistas, con videos, con libros. Eh, Jocosamente hace poco con alguien hablábamos y coincidíamos en que yo llegué a coleccionar alrededor de 120 revistas españolas del mundo del Wow. perro. Pues para mí era una joya, pues cada revista de esas era material que nuevo totalmente, a pesar de que aquí a Colombia llegaban con 2 años de antigüedad o a veces Claro, hasta... porque
Me imagino que no eran muy fáciles de conseguir, ¿no? ¿Cómo hacías? ¿Las encargabas? Llegaban, como te digo, con 2 y hasta 3 años de atraso desde España. Llegaban a las librerías grandes. A veces, de pronto, en lo que antiguamente eran puestos de revista en la calle, que ya casi no existen. Me acuerdo mucho, una era El Mundo del Perro, la otra era Todo Perros. Y bueno, por ahí me fui enganchando, cuanto medio curso que veía por ahí. Alguna vez algún señor ofreció un curso y fue, digamos, el primer curso que yo pude realizar. Luego realicé uno a distancia, no había internet, obviamente. El curso por correspondencia me mandaron un libro y bueno, a estudiar ese libro. Y casualmente en la revista El Mundo del Perro encontré una escuela que hoy en día sigue siendo muy conocida en España, que es Bocalam. Sí, entonces yo fui a dar a Bocalam, también apoyado por un amigo, uno de los primeros criadores de pastor belga malinois en Colombia, Rodrigo Paniagua de Manizales, sí, que hoy en día pues no vive en el país. Y bueno, allá resultamos en España, quedándonos prácticamente un mes allá, casi que 7/24 encerrados aprendiendo de perros. Qué Y rico. se ha ido dando, la inquietud nunca ha parado, las ganas de aprender nunca ha parado, y yo creo que una de las cosas que me mantiene enganchado es eso, es que siempre he tenido la sensación de que tengo más por aprender. Sí, eso es muy cierto y muy admirable, profe, porque yo la verdad creo que llevo viendo videos tuyos también desde mis inicios, viendo videos muy bacanos y para mí fue súper sorprendente también verte en muchas capacitaciones a las cuales yo iba por primera vez y ver que vos constantemente estás en capacitación. Muchas veces la gente cuando ya se ha dedicado a enseñar, a veces para de aprender y no quieren seguir aprendiendo o se rehúsan de ir a seminarios. A vos yo antes tengo para admirar eso, que te he visto ahí en seminarios, en talleres, con Y, distintos ponentes, muy bacano. y no, yo pienso que eso es un error, ¿no? Cuando tú consideras que ya lo aprendiste todo es un error, porque yo digo que en el peor de los casos aprendes cómo no hacerlo, ¿sí? Ajá. Pero siempre aprendes. Entonces, esto nunca para, y menos en el mundo del perro. Sí, profe, así es. Y bueno, pasando ya como un poquito más adelante, ya ahí de entrada, hablando de Rodrigo Paniagua, pues yo me imagino que por ahí también fuiste llegando al pastor belga, o cómo llegó el pastor belga a tu vida. Sí, sí, casual, es justamente el pastor belga llega a mi vida a través de Rodrigo Paniagua. En Rodrigo Paniagua se da cuenta que yo voy para Bucalán, que yo estoy haciendo averiguaciones y me invita a Manizales. Me dice, venga, conozca un poco, porque él ya había estado en Bucalán. Entonces me dice, venga, conozca un poco de qué se trata, más o menos qué es lo que, las posibilidades que usted tiene de estudiar allá. Y yo sin mente llego y me subo en un bus intermunicipal un fin de semana y voy y me quedo todo un fin de semana ahí en Manizales con él, en su clínica veterinaria. Y conozco los Malinois que él ha importado de España. Me pone una chaqueta de Mondiorrin, me pone a morder esos perros y yo digo, no, esto es la locura, esto es una cosa del otro mundo. Yo estos perros no los había llegado a ver nunca. Y ahí me enamoro de la raza y yo digo, yo no sé cómo, porque no había mucho recurso económico, pero yo me voy a hacer un perro de estos. Y allí Rodrigo me dice, no, yo le guardo una perrita de una camada. Yo digo, pues un poco en chance que mi primera perra, que fue Bijou de Santa María de las Piedras, yo creo que ha sido la perra más cara en Colombia, más costosa, e inclusive que Porque, porque yo pagué esa perra, mejor dicho, a mí me fiaron una parte, otra parte di material de adiestramiento, otra parte era comprometerme a entregar una cría de ella cuando tuviera su primera camada. Entonces, si yo sumo, no, pues esa perra costó un dineral en su momento. Claro, uno lo percibía así porque no había el recurso en ese momento, pero me la disfruté mucho, gocé mucho la vi. Fue mi laboratorio inicial de aprendizaje. ¿eso hace cuántos años, profe? Ópale, ya perdí la cuenta, no te sé dar la fecha exacta, pero
No, ya hace más de 15 años perfectamente. O sea que también incursionaste como criador. Sí, a ver, yo en un par de perras he sacado camada. La verdad no me encanta, me parece muy bonita la labor, me parece muy engomadora, como digo yo, pero justamente por eso no me he querido meter de lleno. ¿Por qué? Porque yo pienso que un criador responsable tiene una labor muy ardua enfrente. O sea, no solo se trata de cruzar un perro con otro y así estés cruzando las mejores líneas, hay todo un trabajo por hacer de ahí en adelante. Una vez los cachorros empiezan a independizarse un poco de la madre, está todo el trabajo de socialización, está todo el trabajo de estimulación temprana, lo que hoy en día se llama epigenética. Y eso puede marcar la diferencia entre un animal que tenga una utilidad más adelante, un equilibrio emocional más adelante y uno que no. Entonces muchas veces hasta en las mejores genéticas, si ese proceso de estimulación no se lleva a cabo, pues sencillamente vamos a ver un animal con muchos problemas y la verdad pues lo pasan mal. Entonces me tomó muy a pecho eso, mi esposa también. Somos de los que las dos ocasiones que hemos levantado camada es de meter toda la camada al carro, salir de aquí de la escuela, irnos a la parte de ciudad y sacar cachorro por cachorro a socializarlo, a exponerlo al ambiente, luego dedicarle tiempo a estimular mordida, a ponerle ruidos. O sea, me lo tomo muy a pecho, entonces me quita mucho tiempo y por eso Claro. no me he metido de lleno en el tema de la crianza. Ok, profe, pues qué rico, admirable, respetable, porque todo lo que dices es totalmente cierto y bueno, muy bacano. Llega esta primer pastor belga a tu vida y ¿qué empiezas a preparar por ella? Pues me cuentas que tu primer acercamiento fue póngale una chaqueta de mondio, dele de morder a otros perros. Después, ¿tú en qué sigues con ella? ¿En qué preparas esta perra? ¿Qué empiezas a Bueno, trabajar? yo la perra realmente cuando regreso de España está la mamá de la perrita, Giri, recuerdo que se llamaba, pues me parece que Giri era el alias, no recuerdo el nombre de pedigrí, pero ya estaba próxima a tener la camada, tiene la camada, yo me traigo la perra eh, desde Manizales, vamos con John Jairo Otero, que es otro gran amigo metido en el mundo del adiestramiento, también conmigo casi desde los inicios, y voy con mi esposa y nos traemos la perra pues por tierra. Y ya, 45 días de nacida, una ratica, era quizá la más pequeña de la camada, y salió muy nerviosa, curiosamente salió muy nerviosa, y entonces se convirtió en un reto enorme empezar a lidiar con todo ese nerviosismo. Y allí empiezo yo, pues, dotada de un impulso de caza y de presa fuertísimo, entonces empiezo yo a socializarla. Yo viví mucho tiempo en la casa de mis padres y ellos estaban en un sector muy popular de aquí de la ciudad de Cali y nosotros vivíamos sobre una calle que tenía mucho tráfico. Yo empiezo a sacar la cachorrita por ahí, al principio muy asustada. Yo creo que parte hice como una especie de inundación sin conocerlo a nivel de modificación de comportamiento y parte también de contracondicionamiento porque yo la sacaba y le jugaba y le jugaba y le jugaba. Y bueno, los primeros inicios, una vez regresado a Bocalán, fue tratar de iniciar con, valga la redundancia, con Mondiorrín, que es un deporte de mordida en traje completo y bueno, se me pegan algunos de los amigos de aquí. Juan Carlos Prieto también estuvo con nosotros en los inicios y empezamos a tratar de hacer Mondiorrín con Bijou, ¿sí? Pero no tuvo la respuesta en su momento, no tuvo el eco en el deporte como tal y conozco que hay una asociación de perro pastor alemán y ahí empiezo a conocer un poco del IGP y me empiezo a enganchar hacia el IGP y bueno, algo que ya había, digamos, incipientemente estructurado. Entonces digo, bueno, vámonos por aquí.
también está como chévere, como interesante. Ok, ok. Eso más o menos, y o sea, ¿eso lo hiciste también con esta perra o ya para empezar con IGP cambiaste de perro? No, 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 Bijou fue, creo yo, si mal no me equivoco, la primera perra IGP3, y en ese entonces había una división eran dos reglamentos. Uno era el reglamento para perros pastores alemanes, que era el reglamento Schutzhund, ¿sí? Y el otro era el reglamento que estaba dentro de FCI, que ya no recuerdo. El IGP ha cambiado varias veces de nombre. Entonces no recuerdo si en ese momento era RCI o Mm. I. En todo caso, la perra hace las dos certificaciones, tanto la de APA como la de Club Canino. Entonces, con ella sí, es la primera perra que certificamos en ese deporte. Ok, ok. Y o sea que lograste como darle esa dureza a ese tema de nerviosismo o eso siempre se mantuvo. Siempre se mantuvo. Lo que pasa es que, a ver, yo pienso que la sensibilidad de un perro se compensa hasta cierto punto cuando hay unos muy buenos impulsos de caza y de presa. Ujú. Sobre todo cuando trabajamos con estos impulsos, los perros que tienen ese impulso muy alto para mí entran como en una especie de efecto túnel, ¿no? Entonces se vuelven menos sensibles al entorno. Claro, obviamente si en algún momento se ven en una situación puntual de demasiada presión, pues es posible que se caigan. Pero esta perra aguantó todo el programa, esta perra se aguantó unos figurantes que en algún momento se pasaron de la raya, no menciono los nombres aquí, pero que presionaron la perra más de la cuenta, era una perrita de 23, 25 kilos máximo, y sin embargo ella soportaba. Tenía agresión, para mí era una agresión más basada en la inseguridad, pero tenía agresión y bastante impulso de caza, bastante impulso de presa. Entonces yo creo que eso fue lo que de manera empírica, vuelvo y lo repito, nos ayudó a sacarla adelante y obviamente pues el trabajo del equipo que teníamos aquí en Cali, con John Jairo, con el mismo Juan Carlos y con otras personas que en su momento pues formaron parte del grupo de acá del Cali, de Cali, del Valle. ¿Hasta dónde llegaste con ella? ¿Al máximo nivel de ese momento o... 3, al grado Sí? 3. Ujú, correcto. Wow, fue increíble porque todo un desafío, ¿no? Al grado 3 al principio, subimos a Bogotá a una prueba de obediencia, en lo que eran los primeros inicios de OSI. Obviamente ha cambiado muchísimo el reglamento. Allí fue en un encuentro que hicimos allá en Bogotá, fue segundo puesto en ese encuentro. Y bueno, en IGP logramos certificarla con unos buenos puntajes. O sea, realmente era una perrita con buena calidad. Digamos, en los resultados, pues daba buenos resultados. Yo hubiese querido una perra mucho más tranquila, más estable, pero bueno, eso era lo que había en el momento. Y que yo creo que ya de por sí también era un desafío hacerlo con un Malinois en ese entonces, ¿no? La mayoría eran pastores alemán, ¿o qué? Sí, sí, la gran mayoría eran pastores alemanes, aunque ya empezaba como pues a coger fuercita el pastor belga. Sin embargo, sí, en su gran mayoría eran pastores. Bueno, profe, entonces me dices que debido a que el Mondiorrin no pelechó como quisieron en ese momento, fue que llegaste a la práctica del IGP, ¿verdad? Correcto, correcto. ¿Y por qué te mantuviste ahí? ¿Por qué pronto, y hoy por hoy que ya de pronto hay otras opciones, por qué no decir, no, cambio IGP? ¿Qué es lo que más te gusta del IGP? Bueno, yo creo que, a ver, termina uno como enamorándose de la dificultad del deporte, será, siendo un poquito masoquista. Por, a ver, obviamente respetando todos los otros deportes y alguna vez hablando con uno de los grandes del mundo, Iván Balabanov, decía que pues discutir qué deporte era más difícil o más fácil no tenía mucho sentido porque cada deporte tenía su grado de dificultad. Sin embargo,
digamos que en nuestro contexto, para mí el IGP sigue siendo el deporte más difícil. Bueno, no sé si para el resto del mundo, pero para nuestro contexto sí. El IGP es un deporte que nació para ser practicado en Europa Central, en donde las condiciones climáticas son diferentes, las condiciones de terreno a la hora de rastrear son diferentes. Entonces, ¿qué me gustó del IGP? Un poco digamos, la armonía que se busca entre perro y guía, esa conexión que se busca, ese ir a toda hora, el perro conectado contigo. Yo llegué a ver, por ejemplo, en prácticas de ring francés, no sé hoy en día, pero en esos tiempos, era común y normal ver en las prácticas de obediencia de ring francés perros que obedecían temblando del estrés y con la cola entre las patas. Había mucha presión en los diferentes ejercicios, especialmente la obediencia. Y eran perros que eran pues unas tatacoas a la hora de morder, pero que en la obediencia realmente no se veía bonito, se veía muy desagradable. Entonces, del IGP me gustó eso, que no quiere decir que en algún momento no se le exija al perro, pero sí se busca mucho esa armonía en la obediencia y en la protección se busca como un poco lo que llamamos las transiciones de instinto, ¿no? Hay una parte en donde el perro debe mostrar agresión, idealmente no debe estar con el equipo, no debe estar en la manga, debe estarle ladrando a la persona. Eh, y luego tiene que pasar a ser obediente y luego tiene que pasar a ser capaz de perseguir en presa. Eso me gusta. Digamos que lo que menos me ha gustado, para ser muy sincero, del IGP es el rastro, por las, por las condiciones, y aquí en Cali no la tenemos fácil por la temperatura, por las hormigas. La gente de clima frío en Bogotá la tienen un poco más sencilla, pero de todos modos es algo que requiere mucha constancia, mucha entrega, mucha dedicación. Y bueno, me enganché ahí y pues han habido compañeros que me han seguido el ritmo, como John Jairo aquí en Cali. Entonces, ahí estamos todavía con la ilusión viva de en algún momento poder llegar a hacer cosas poco más grandes de las que hemos hecho. Más que grandes es poder uno salir del país a vivir esa experiencia de participar y de competir en eventos fuera de Colombia. Claro, y qué rico representar el país. Me parece que el hecho de que vos seas una de esas opciones de representar a Colombia es algo bastante positivo porque, como lo mencionaba anteriormente, ha sido un referente grande para bastantes personas. Y también quería aprovechar pues para preguntarte, yo tenía la pregunta de si aparte del IGP habías incursionado en alguna otra disciplina, ya sé que pues también pasaste por ahí por Mondio, Oh, Dios, sí. y entre Mondio y IGP han tenido la oportunidad de hacer otras disciplinas diferentes. No, a nivel deportivo, no. A nivel comercial, pues la obediencia que buscan la mayoría de propietarios, básica, avanzada. La parte de modificación de comportamiento me gusta mucho también, pero pues es una parte comercial. Pero no, realmente no. En deporte no he practicado ningún otro deporte hasta el momento. ¿Cuántos perros preparados en IGP, profe? Pues todos los míos, los que he tenido, a ver, Bijou fue la primera perra, Opal no llegó a grado superior, Opal creo que fue apenas lo que en ese entonces era como una especie de BH. Luego viene Strong, que es el Astar de Goyeneche, que es del criadero Juan Carlos Prieto, era del criadero Juan Carlos Prieto. Y con este perro logramos IGP 2, juzgado por Edgar Scher, que es uno de los grandes, un alemán de los grandes jueces y figurantes y competidores. Alcanzamos grado 2 con el perro. Luego vino Ronin, que era hijo de Strong, en donde alcanzamos grado 1. Grado 2 lastimosamente no lo alcanzamos. En el último ejercicio de la protección el perro tiene un accidente y no es capaz de continuar. Y ahora estamos
con Ajax, que es realmente el nombre es Sheran de Perleturbier, un perro de Holanda, de líneas de, o sea, dedicado a las líneas de KNPB, de crianza de KNPB. Vamos en el grado 2 y la idea es este año tenerlo en grado 3. Ese es como el récord hasta el momento y bueno, en algún instante, en algún tiempo, la gente, algunas personas me pasaron perros para entrenarlo, certifícamelo en BH y hice algunas cosas así comerciales con el deporte. Luego no quise seguirlo haciendo porque parece que el deporte no es, por lo menos es mi criterio, no es para comercializar con él. Eh, Respeto mucho el deporte y quiero que un perro que esté en manos mías se vea lo mejor posible dentro de mis posibilidades, dentro de mis capacidades. Si lo hago de manera comercial, tengo la presión de que me están pagando y me están pidiendo un límite en el tiempo. Y yo esa presión no la tengo con mis perros. Yo sé que voy a mi ritmo, dedico mi tiempo, entonces no volví a hacer perros comerciales en la parte de deporte. Claro, y es que ya también empieza a ser como un artista que pone su sello, ¿no? Un artista que tiene su marca distinguida en sus perros. Sí, Eso sí, algo así. muy bacano, me gusta mucho eso. Sabemos que ya de por sí, pues el IGP para mí sí también tiene unas dificultades que comparto con lo que has dicho. En este momento, pues estoy formando una perra que criamos el año pasado y ha sido chévere la experiencia en el IGP, sobre todo porque yo vengo desde el RIN, Desde el desde ring. el RIN francés, y es algo totalmente diferente. ¿Qué grado de dificultad le agregarías ahorita un perro que es de unas líneas no precisamente de IGP? Si crees que hubo una diferencia de haber cogido un perro que ya tuviera como la predisposición genética o es igual. No, a ver, yo pienso que hay que buscar en un perro casi que para cualquier deporte, ¿no? Buenos impulsos, estamos hablando de caza, de presa, estamos hablando en el caso del IGP de impulso de mantenimiento, es decir, buen apetito, porque en rastro se trabaja con comida en el suelo, el perro tiene que tener buen apetito y equilibrio a nivel emocional. Sí, puedes tener muy buenos impulsos, pero si el equilibrio emocional se cae fácilmente, se desbalancea fácilmente, es muy difícil obtener buenos resultados. Y yo creo que eso es en general para todos los deportes, ¿no? Todos los deportes de mordida especialmente. Como te dije hace un momento, para mí la dificultad principal radica en el tema del rastro, por los terrenos, por el clima, porque necesitas un presupuesto económico para poder tener ese tiempo, montarte en el carro, montar el guacal, montar el perro, irte casi siempre mínimo una hora, hora y media de la ciudad a encontrar un terreno en donde tú haces un trazado, dejas un objeto, unos objetos y pones el perro a rastrear y a localizar los objetos. Entonces todo eso acumula tiempo, tiempo es dinero, más lo que le vas a echar de gasolina al carro. Entonces, esa es una de las dificultades principales. La otra podría ser en la protección y es que sí o sí vas a necesitar un figurante con conocimiento, con experiencia, que sepa leer el perro. Yo siempre he dicho que hay dos tipos de figurante, que es el figurante de competencia, que es el que se pone la manga y es un muy buen atleta y sabe recibir el perro, amortiguarlo, sabe presionarlo, pero está el figurante de formación, que generalmente el figurante de formación es quien debe saber leer los impulsos del perro, saber leer los instintos del perro y saber cómo va a fortalecer el perro. Entonces, buenos figurantes no es fácil encontrar. Y si tienes uno al lado, pues hay que tratar de hacer equipo con él y de cuidarlo, porque de ahí depende mucho la formación del perro en la parte de protección. Total, total. Y lo sé de primera mano que no tengo acá figurantes muy cerca.
todos están bastante lejos. Y con respecto a lo que decías del rastro, es una pregunta más que yo me he venido planteando dentro de la formación que estoy tratando de guiar ahora con la perra que te cuento. Y es poder, o sea, yo sé que los rastros en las competiciones son en campo, pero ¿cómo ves tú en la práctica cotidiana para los trabajos de olfato de la perra o del perro, poderlo hacer en zona urbana? O sea, lo que rastro sobre pisos duros, sobre pavimento, dices tú. Ujú. Pues a ver, yo pienso que no se contrapone lo uno con lo otro, ¿no? Si tú logras que el perro haga un rastro muy dentro de las condiciones que exige el reglamento de IGP, te va a sumar más que a restar, porque claramente pues la dificultad es mayor si tengo un terreno en donde no puedo ejercer un rompimiento de piso, ¿sí? O donde el rompimiento de piso es mínimo y quizá el aroma que quede al caminar sea únicamente el tuyo. Eh, yo creo que suma más que quitar, que no te puedes dedicar 100% a que sea en pavimento porque tú sabes que los perros dentro de sus procesos de condicionamiento el contexto cuenta mucho. O sea, el hecho de cambiar el perro de contexto ya muchas veces cambia su manera de responder al adiestramiento que estamos haciendo. Y cuando digo contexto me refiero puntualmente al terreno. O sea, sí o sí vas a tener que utilizar de todas maneras lo que comúnmente encuentra uno en IGP, que es terrenos batidos, tierra batida o terrenos arados para cultivo o prado. Sí, esos son los dos. Si lo hacen pavimento, fantástico. De hecho, sigo una persona en España que ha desarrollado una metodología interesante con respecto a eso y pone sus perros a rastrear sobre pavimento y son perros de IGP. Entonces, yo pienso que si se sabe llevar, pues el olfato del perro es muy poderoso. Como te digo, va a sumar y no a restar. De repente la dificultad que yo he encontrado es la marcación de los objetos, ¿no? Porque pues se hace muy evidente sobre un sitio que está a la vista del perro, pues acelerar y decir llego y marco. Y también ha sido de pronto un poco difícil la adaptación a taparle los ojos. Pues estoy Ajá. como en ese proceso de que aguante eso. ¿Tú cómo es ese concepto de taparle los ojos al perro para los trabajos de rastro? Bueno, sobre eso hay ciertas polémicas al respecto. Hay personas que no están de acuerdo con limitar el sentido de la vista en el perro, eh, porque hablan de que el rastreo podría en algún momento ser algo que involucre también los otros sentidos. Si lo Ujú. miramos desde el punto de vista de que el hecho de tú bloquearle la visión al perro va a agudizar su sentido del olfato, pues tiene lógica, ¿sí? Tiene lógica. Ahora, yo creo que yo no lo he hecho, pero creo que el secreto estaría en una correcta adaptación de la máscara. Así Ujú. como adaptas un bozal, así como adaptas tantas cosas que le ponen a los perros, que cascos, que gafas, que porque no se va a dejar adaptar una máscara. Ahora, hay otra cosa, un consejo no pedido, es que tú Muchas ves gracias. microobjetos. Estoy hablando de que hace el año pasado realicé unas pruebas con Ajax justamente y con Ganicus de Goyeneche, que es también cría de Juan Carlos Prieto, para enseñarles a ubicar microobjetos. Entonces empezamos a trabajar con pedazos pequeños de juguete, de con. Y estos perros llegaron a localizar, yo qué sé, 2 milímetros tal vez de juguete. Ujú. Entonces, allí ya es muy difícil que trabajen por vista. Entonces, reduciendo el tamaño del objeto, podrías solucionar ese problema de que sobre una superficie dura va a ser muy evidente el objeto. No si lo colocas, si le enseñas a ubicar microobjetos. Ok, profe, muchísimas gracias. Muy, muy buen punto para tenerlo en cuenta, porque dentro de cosas que uno a veces piensa, este es un muy buen punto para tener en cuenta.
Profe, y con vistas, yo en este momento de primera mano conozco las dificultades que tiene desarrollar un deporte en Colombia por Ajá. los distintos motivos que hay. ¿Cómo es todo el desarrollo del IGP actualmente en Colombia? ¿Cómo ves su proyección a futuro? ¿Crees que es una disciplina que se va a mantener? ¿Crees que por el contrario está tendiendo a tener una baja con todo esto que estamos viendo de los conceptos animalistas? ¿Cómo ves esto tú de cara al futuro? Bueno, a ver, incluso a nivel internacional hemos visto que el reglamento ha empezado a ser un poco más lapso en ciertas cosas y algunas de esas cosas yo pienso que tienen que ver mucho con la parte de tendencia animalista, ¿no? El hecho de haber quitado dentro de la protección el toque con la fusta, que entre otras cosas es una vara acolchada que no le hace daño al perro, pero es que sí genera presión física sobre él y, digamos, se está tratando de testear de cierta manera la dureza del perro y eso pues es buscando también cierto bagaje genético en ese perro. Y ahora bajaron el salto de la empalizada de 1,80 a 1,60. Es un obstáculo pues que va en forma de A. Ya los perros, digamos, la tienen entre comillas un poco más fácil. Mm, el deporte en Colombia, como lo dije hace un momento, no es sencillo practicarlo, no es un deporte económico, es un deporte en el que hay que invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha disciplina. Para mí es la triatlón canina, o sea, son tres disciplinas en una. Creo que ningún otro deporte tiene las tres disciplinas en una, por lo menos no al nivel nuestro. Yo sé que recuerdo que Mondio tenía unos trabajos de discriminación de olor, pero pues es un trabajo muy corto relativamente, o sea, es un trabajo quizás un par de minutos en donde mandas el perro tiene que diferenciar tu olor en medio de unos solo, objetos de madera. Aquí es más elaborado, ¿no? Entonces, eso hace que el deporte continúe hasta el momento siendo más difícil de practicar y por lo tanto pues menos adeptos, ¿no? No todo el mundo tiene el tiempo, la disposición, el dinero para dedicarle al IGP. ¿Se ha mantenido? Sí, se ha mantenido. Quisiera yo que hubiera más eventos en el año para poder avanzar un poco más con los perros. Los perros realmente, si nosotros los que practicamos IGP nos descuidamos, se nos envejecen en un momentico porque no hay pruebas, porque estamos carentes de pruebas, estamos carentes de jueces, al menos un par de jueces más a nivel nacional. Sería muy interesante para poder tener diferentes criterios de juzgamiento. Estamos faltos también de formar más figurantes, aunque sé que por ahí hay un par de chicos jóvenes que se han ido a formar por fuera, entonces eso es interesante, eso es un avance. Eh, en general, hay que tratar de mantenerlo y tratar de jalar más adeptos. Sé de gente joven que está metiéndose en el deporte. Me alegra mucho que tú estés también haciendo pinitos en IGP. Cualquier cosa por Cali, total apoyo. Y pues si hay que subir hasta tu casa, también le Muchas hacemos. gracias. Tenemos que retomar las venidas a Manizales. Claro, a mí me encanta Manizales. Y pues Muchas gracias. la idea es que la reflexión es que somos muy poquitos para que estemos desunidos, que hay que tratar de aunar esfuerzos, seguir con la mentalidad de que no todo está aprendido, de que no es que estemos en pañales, pero tampoco estamos pues a nivel top. Hay mucho que aprenderle a los grandes de afuera, hay mucha gente buena. Hace poco tuvimos la oportunidad de traer a juzgar las últimas pruebas acá a Cali a David García, que es un juez español, juez de varios mundiales de FMBB en la parte de IGP, o juez de campeonatos también FCI. Su esposa fue la primera campeona de España de IGP, ha sacado ya varias personas y esa es gente a la cual uno le aprende mucho porque están todos los días en la misma historia y bueno, respiran IGP. Entonces yo pienso que siempre tenemos que seguir mirando hacia afuera, traer gente, formar gente aquí
y abrir esto un poco más a ver quién se nos pega, quién se nos une. No, pues qué rico, profe. Qué rico que se siga incentivando, qué rico escuchar estas palabras que son de aliento, que son de seguir, porque yo pienso que por el bienestar también de los perros, esto es muy necesario, tener los perros en que poderlos seguir preparando. Yo creo que ya cada vez es más difícil ver eh, esta clase de disciplinas como pruebas de selección, pero creo que sí es muy importante para el desarrollo de la raza, para uno mismo como adiestrador, para todo lo que se puede escalar en cuanto a conocimiento, porque como vos decís, entre más seamos, pues más factible es que podamos tener mejor capacitación, un mejor compartir, sin el ego, que a veces es muy difícil, es muy complicado, pero pues poder crecer entre nosotros también es muy bonito. Sí, correcto, sí. Realmente la unión es la que va a lograr que esto se mantenga en el tiempo. Yo siempre he dicho que el IGP no es un deporte de masas. Yo creo que incluyendo los países de más tradición en IGP como son Alemania, Bélgica, actualmente España, tampoco son grupos grandes, ¿no? Comparados con Colombia, obviamente sí, pero no es un deporte masivo. No es un agility que rápidamente, si lo saben llevar a cabo, jala mucha gente, porque pues en un agility, digamos que las condiciones de perro que te pide el deporte son mucho menores, ¿sí? Para poderlo practicar. En los deportes de mordida no. Y en el IGP, pues no, necesitas perro. Entonces hay que, ya la dificultad está, hay que unirse para poder superar esas dificultades. ¿No? Y que porque todo, o sea, todo lo que vos decís es cierto, y el equipo es bastante costoso para tanto una disciplina como IGP, como también para RIN, todo lo que es el equipo, para adquirirlo uno solo es muy Claro, costoso. complejo. Bueno, profe, y hay dos cosas. Uno, voy a hacer como un paréntesis para unas preguntas acá que nos estaban haciendo referente a los temas de olfato. Y es Mario nos preguntaba, ¿el perro busca el objeto o el olor del objeto? Y añadido a esto, nos preguntaban también si lo que hablábamos ahorita de la micropartícula, por decirlo de alguna forma, tiene que ver con la detección de sustancias, que si está asociado a eso. Bueno, la primera, la inquietud que da Mario, que si busca el objeto o el olor del objeto. Yo pienso que una cosa está conectada con la otra, ¿no? O sea, sin objeto no hay aroma de objeto. Ahora, igual, es muy difícil a ratos, pienso yo, asegurar cosas acerca del trabajo de olfato de los perros en general, porque solo es la nariz del perro la que sabe exactamente qué es lo que está percibiendo. Entonces, para mí es una secuencia. O sea, el perro debe tener clara una secuencia y es que el rompimiento de piso le lleva al objeto y el objeto le lleva a la recompensa. ¿Sí? Si no es así, para mí, tenemos un perro que está buscando comida. ¿Sí? Ujú. Para mí debería de ser de esa manera. O sea, es el rompimiento del suelo, que tiene varios componentes, como es toda la hierba que puede haber, el piso, los microorganismos, a eso súmale el tipo de calzado, a eso súmale las células que puedas desprender de tu organismo al caminar, ¿sí? Ese cóctel de aromas, el perro debe entender que lo lleva a encontrar un objeto y en ese objeto es recompensado. Entonces, y ese objeto tiene el olor humano también. Incluso en grado 3 que apenas el trazador tiene el objeto únicamente durante el momento en que empieza a trazar, de todas maneras queda impregnado ese objeto de olor humano. Entonces hay olor de objeto más olor humano. Y bueno, normalmente los objetos siempre se dejan sobre la traza. Así que yo pienso que el perro termina haciendo esa conexión también. Si está sobre la traza es el objeto que yo necesito marcar para poder obtener mi recompensa. ¿Y cuál fue la otra pregunta?
De lo que hablábamos Objetos. de la detección de objetos pequeños o Claro, micropartículas, está claro. asociada a la detección. Sí, 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 claro, está asociada a a la detección. Yo sigo un entrenador, este señor es de, no, Bélgica, no, Suecia, si mal no estoy, que es Tobias Gustafsson. Ajá. Gustafsson hace detección y hace algo así como man trailing, como rastro. Y da gusto ver estos perros siguiendo un trazado humano y localizando objetos de 1 o 2 milímetros, no solo para detección, sino también para rastreo. De ahí tomé parte de los microobjetos. Ahora con la venida hace un mes larguito de David García de España, confirmaba un poco eso también. Me decía, mira, una opción es microobjetos para que el perro deje de usar la vista y realmente se centre en su olfato y diga, no, yo no veo, yo tengo es que utilizar mi olfato para localizar el objeto. Entonces sí, 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 digamos que sí lo agarré de allí, parte lo agarré de allí, de la parte de detección. Excelente, profe. No, a mí me parece muy bueno. Yo he tratado de incorporar algo de eso a lo que estoy realizando, porque también estoy tratando de trabajar el rastro sin la comida. No lo he querido hacer como siempre lo han dicho. Y aquí venía una pregunta asociada a lo que estabas hablando de los rastros y el envejecimiento. Subir el grado de dificultad en el envejecimiento del rastro, ¿crees que llega a ser bueno para el perro? Digo, dejarlo envejecer por un periodo largo de tiempo, es decir, hacer un trazado en la mañana y arrancar el rastro por la tarde. Sí, a ver, toda dificultad que tú puedas colocar en un perro, siempre y cuando el perro tenga claro que las dificultades las va a resolver a través de su olfato, aporta. Ahora, el colocar esas dificultades también debe hacerse con mucha cautela. Si tú no tienes un perro que tiene el trabajo en su cabeza claro, lo que vas es a confundirlo más. Eh, entonces, sí, sí, tú puedes colocar conflictos, puedes colocar gente que se atraviese, quizás olores de otros animales. Todo está en que el perro tenga claro el rastreo. Para mí el rastreo tiene cierta relación con el ejercicio de conducción o de caminar al lado con foco. Y cuando tú le enseñas a caminar al perro concentrado en tu rostro, ¿sí? Llega un momento en donde agregas distracciones para hacer que el perro pierda ese foco, ¿sí? Para generar ese conflicto. Y el perro tiene que encontrar la solución a esos conflictos en mantenerse únicamente entre el foco, en el foco conmigo para poder obtener la recompensa. Entonces en el rastro es algo similar. Claro, cuando tú dejas envejecer un rastro, después de cierto tiempo ya empiezas a tener factores climáticos que pueden afectar y por lo menos en torno a olor humano, yo no sé decir exactamente, pero hay cierto tiempo en donde ya lo que queda es prácticamente nada de olor humano. Entonces, el perro se guiaría únicamente por el rompimiento del suelo. Pero sí es válido, mientras se haga de manera progresiva, es válido generar esa dificultad, lo que decías ahora rato, los cambios de terreno, que los perros rastreen también a horas de calor. Pensando en un mundial, uno no sabe con qué se va a encontrar. Esa es la verdad. Sí, sí, hay grados de dificultad que uno no espera y que yo la verdad, pues, dentro de lo que he estado leyendo, porque trato de leer el reglamento para interpretarlo, pero también entender las dificultades que se puedan llegar a presentar. Y a partir de eso, pues llenarle un poco de recursos, lo más que pueda, la cabeza al perro para que tenga cómo llegar a resolver y a subsanar cualquier cosa que uno se le salga, porque también he visto muchas veces que las preparaciones tratan de ser lo más limpias posibles, pero uno no todo el tiempo se va a encontrar con cosas tan humanamente limpias e impecables y tiene uno dos opciones.
o resolver o quejarse. Sí, Entonces, pues, tocas afrontar eso. sí, sí. No, y de todos modos yo pienso que en el rastro hay el error, bueno, no me atrevería a decir que el más frecuente, pero creo que sí hay una tendencia y esa que nosotros queremos controlar mucho el rastro. O sea, queremos que el perro vaya despacio, queremos que el perro vaya preciso y a raíz de ese excesivo control empezamos a inhibir la capacidad natural del perro de enfrentarse a los problemas y resolverlos. ¿Sí? Entonces, tenemos ese paradigma en la cabeza de que debemos de tener control y resulta que yo me atrevería a decir que es más valioso si permitimos que el perro resuelva, sepa resolver. En el momento en que se pierda, sepa cómo retomar. Si un perro comete un error y la solución de nosotros es presionarlo y el perro no tiene claro cómo resolver esa presión y no tiene claro su trabajo, ese perro de ahí en adelante no va a querer rastrear más. Ese perro de ahí en adelante, o por lo menos en esa sesión, se va a anular. ¿Sí? Y lo que otro que tenemos que pensar es que el día del rastro no vamos a poder presionar. ¿Sí? No vamos Ujú. a poder colocar esa presión en el perro. Y mi inquietud es, bueno, si la nariz del perro es tan poderosa, ¿por qué tendríamos nosotros que controlar tanto? ¿Por qué tendríamos nosotros que ser tan coercitivos a la hora de rastrear si es que el poder está en la nariz del perro? Totalmente de acuerdo, maestro. Y por acá están haciendo unas preguntas que están muy buenas, pero el tiempo ya se nos está acabando. Entonces, ¿yo qué prefiero? Yo prefiero hacerte otra invitación para que hablemos de este tema que es tan picudo, tan difícil como lo es el rastro. No sé si me aceptas esa invitación Claro, y, claro. y pues prometo que voy a apuntar, muchachos, estas preguntas que ustedes están dejando por acá para que no se nos pierdan y para que en la próxima charla que tengamos con el profe Álvaro vaya a ser sobre rastro y podamos ahondar en muchos temas, porque yo así como ustedes estoy igual acá que me salen letreros y que hago cualquier cantidad de preguntas, pero bueno, el tiempo no nos va a dar. Como para ir finalizando, profe, ¿qué mensaje te gustaría dejar a estas nuevas generaciones, a estas nuevas personas, tanto que se están formando como figurantes, que están comenzando en el deporte, para que no cometan esos errores comunes que tú ya has visto y puedan tener un futuro exitoso en esta disciplina? Bueno, no, yo creo que, a ver, hablo desde mi perspectiva, es no dejen de aprender. No piensen que ya porque salieron del país y porque hicieron un curso, ya todo está aprendido. Creo que en esto nunca se para de aprender. Ahí está la información constantemente evolucionando, constantemente cambiando. Hay un abanico de posibilidades muy grandes. Entonces, eso es lo que nos lleva verdaderamente a abrir la mente y a estar también en esa evolución, en ese constante aprendizaje. Segundo, busquemos unirnos, tanto la gente joven como los que ya estamos entraditos en años y que seguimos vinculados al deporte, unirnos, hay que seguir aprendiendo de todos, hay que tratar de abrir las posibilidades, vuelvo y lo digo, en todas las áreas del IGP, en la parte de juzgamiento, necesitamos que haya más posibilidades de juzgamiento, necesitamos que ya un deporte que de por sí es difícil, tanto de manera logística como a nivel de práctica y a nivel económico, pues podamos tener la facilidad de tener al menos un par de jueces que si, hombre, si tú estás en Cali y lo que vas a presentar es un BH, pues no tengas que desplazarte hasta Bogotá para presentar un BH. O si hay alguien en Medellín y tiene un BH, no tenga que desplazarse hasta Cali para presentar ese BH con alguien. Entonces, eso nos va a ayudar a que la cosa camine un poco más, ¿sí? Y que vamos creciendo con un poco más de facilidad. Es decir, es importante que nosotros mismos no le pongamos palos a la rueda y en la medida que nos unamos y que todos salimos para un mismo objetivo y que facilitemos el proceso y que compartamos la información y que los pocos eventos que hay tratemos de asistir, en esa medida el deporte se va a mantener vivo.
¿sí? Entonces son 2 o 3 quizás eventos en el año. Hay que tratar de hacer el esfuerzo hasta donde sea posible por estar ahí. Que no tengo el perro perfecto para pararme en la cancha y quedar con los puntajes, con los mejores puntajes, no importa. Hay que vivir la experiencia, hay que pararse. Yo me he rajado muchas veces. A mí no siempre me han salido las cosas bien. A veces he pasado raspando, otras veces no he pasado, pero de eso se trata. De eso se trata, de aprender de esas experiencias, de ajustar, de vivirlas, y el deporte lo hacemos nosotros. Y siempre pensar en que en estos casos el perro es el protagonista y es por quien debemos trabajar y por mantener la raza, en este caso del pastor belga y bueno, las otras también que practican, y mantener el deporte vivo a través de la unión. De hecho, tenemos planes con John Jairo de hacer una convocatoria aquí para el Valle, a ver quién se nos une al baile, como decimos nosotros. Ahorita somos 4 o 5 personas nomás. Queremos ir como renovando sangre, como se dice en crianza, a ver quién más se nos une y qué más podemos hacer y que bueno, el día que ya no estemos en este plano, podamos dejar un legado a las generaciones que vienen atrás y que algún día nos podamos ver en un mundial y bueno, y si no somos nosotros, pues que sean las generaciones que vienen atrás. Ya Brasil estuvo, ya Argentina ha estado, ya Chile ha estado, Brasil estuvo y ya tienen un campeón mundial. Entonces, pues es difícil, pero no es imposible. así es, profe, de verdad. Muchas gracias por tu tiempo, gracias por estas palabras. Creo que quedan varias enseñanzas maravillosas, no solamente del deporte, de lo competitivo y de lo de la raza, sino en términos generales. Ha sido un espacio maravilloso y espero tenerte nuevamente muy pronto y ya lo coordinamos por interno. Claro que sí. Jonathan, a vos muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la Asociación Colombiana del Perro Pastor Belga